Hay partidos que no se juegan, se interpretan. Y este Barcelona contra Levante no es un simple cruce de la jornada 27, es el reflejo más crudo de dos realidades que conviven dentro de la misma liga, pero que parecen pertenecer a universos distintos. De un lado, un equipo que ya no compite contra rivales, sino contra su propia historia; del otro, un club que lucha por no desaparecer del mapa competitivo. La distancia no es solo de puntos, es de estructura, mentalidad y proyecto. Y ahí está el verdadero foco, no qué va a pasar, sino que significa que este partido exista bajo estas condiciones. O Barcelona llega a este partido en un punto donde la victoria ya no define nada en la tabla, pero sí en la narrativa. Con la liga matemáticamente asegurada, el equipo de Pere Romeu entra al campo sin presión competitiva, pero con una responsabilidad silenciosa: sostener un estándar que ya no pertenece al torneo, sino a su propia identidad. Aquí no se trata de ganar, se trata de demostrar por qué nadie ha podido competir realmente con ellas. Ese matiz cambia completamente la lectura del partido. En el otro extremo, el Levante UD femenino no juega solo contra el Barcelona, sino contra el desgaste acumulado de una temporada que ha expuesto todas sus debilidades. 8 derrotas consecutivas no son solo una mala racha, son el síntoma de un equipo que perdió confianza, estructura y respuestas. Llegar a este escenario no es casualidad, es el resultado de una caída progresiva que ahora se enfrenta a su prueba más dura. Lo más interesante no es la diferencia de puntos, sino cómo se construyó esa distancia. Mientras el FC Barcelona femenino ha elevado su modelo a un nivel casi autosuficiente, el Levante ha quedado atrapado en una dinámica donde cada partido refuerza sus limitaciones. Esta no es una historia de un partido desigual por accidente, es la consecuencia directa de dos proyectos que evolucionaron en direcciones opuestas. Además, el contexto reciente amplifica aún más esa brecha. El Barcelona no solo viene de dominar en Liga, sino de confirmar su presencia en la élite europea tras eliminar al Bayern y alcanzar otra final continental. Esa transición entre escenarios, de Europa a la competición doméstica, revela algo clave: el equipo ya no distingue niveles, mantiene la misma exigencia en cualquier contexto. Esa mentalidad es lo que realmente los separa del resto. Por eso, este partido deja de ser una simple jornada más. Se convierte en un espejo incómodo para la Liga F. Porque cuando la distancia entre el primero y el último es tan abismal, la pregunta ya no es deportiva, sino estructural. ¿Estamos viendo la consolidación de una hegemonía histórica, o el síntoma de una competición que necesita redefinirse para sobrevivir a su propio desequilibrio? Dentro del campo, este partido no se define solo por calidad técnica, sino por la forma en que cada equipo entiende el juego. El FC Barcelona femenino no entra a competir por el resultado, entra a imponer un ritmo que asfixia desde la posesión. Su estructura no depende del rival, se impone sobre él. Cada circulación, cada presión tras pérdida, responde a un patrón trabajado que reduce el margen de error a niveles mínimos. Eso transforma el partido en un ejercicio de control más que de disputa. El problema para el Levante UD femenino no es solo resistir, sino sobrevivir mentalmente a ese dominio. Porque cuando un equipo no logra recuperar el balón ni sostener posesiones largas, el desgaste deja de ser físico y pasa a ser psicológico. Cada minuto defendiendo profundiza la sensación de inferioridad. Y en ese punto, el partido ya no se juega con las piernas, se juega en la cabeza. Además, hay un factor clave que suele pasar desapercibido: el Barcelona no baja la intensidad incluso cuando el contexto lo permite. Equipos ya campeones suelen relajarse, pero este grupo hace exactamente lo contrario. Mantiene automatismos, busca precisión y castiga cualquier error. Esa constancia es lo que convierte partidos teóricamente resueltos en escenarios donde el rival queda expuesto una y otra vez. En contraste, el Levante llega condicionado por su propia dinámica negativa. Las derrotas consecutivas no solo afectan resultados, alteran decisiones dentro del campo. Aparecen dudas en la salida, inseguridad en la marca, precipitación en cada intento ofensivo. No es falta de esfuerzo, es una consecuencia directa de un entorno que ha erosionado la confianza colectiva. Por eso, lo que veremos no será simplemente un equipo atacando y otro defendiendo. Será un choque entre una idea consolidada y otra que intenta sostenerse en medio de la fragilidad. Y en ese tipo de enfrentamientos, el resultado suele ser solo la parte visible; lo verdaderamente determinante es cómo cada equipo gestiona lo que ocurre cuando el plan empieza a romperse. En partidos con una diferencia estructural tan marcada, las individualidades no solo aparecen, definen el tono emocional del juego.
En el FC Barcelona femenino, las figuras no actúan como salvadoras, sino como amplificadoras de un sistema que ya funciona por sí solo. Ahí es donde nombres como Alexia Putellas adquieren un peso distinto, no necesitan resolver el partido, pero sí marcar el ritmo de cómo se juega. El liderazgo en este contexto no es visible solo en goles o asistencias, sino en la capacidad de ordenar el caos antes de que aparezca. Alexia, por ejemplo, interpreta los momentos del partido con una naturalidad que condiciona a todo el equipo. Su presencia entre líneas, su pausa y su lectura del espacio transforman posesiones largas en ataques inevitables. Eso obliga al rival a tomar decisiones bajo presión constante. Pero no se trata solo de talento individual, sino de cómo ese talento se integra en una estructura colectiva. El Barcelona ha logrado algo que pocos equipos consiguen, que sus estrellas jueguen para el sistema sin perder identidad. Eso genera un efecto acumulativo donde cada jugadora potencia a la otra. Y cuando eso ocurre, el rival no enfrenta a una figura, enfrenta a un mecanismo completo. En el lado del Levante, la realidad es distinta. Las individualidades no encuentran el contexto para expresarse. Incluso cuando aparece algún destello, la falta de continuidad y apoyo colectivo diluye cualquier intento de reacción. No es un problema de capacidad, es un problema de entorno competitivo. Sin estructura, el talento queda aislado. Por eso, este tipo de partido revela una verdad incómoda: en el fútbol moderno, la diferencia no la marcan solo las grandes jugadoras, sino el ecosistema que las rodea. Y en este caso, el contraste es absoluto. Mientras un equipo potencia a sus líderes, el otro lucha por no perderse dentro de sus propias limitaciones. Cuando un líder absoluto enfrenta al último clasificado con una distancia tan extrema, el foco deja de ser el resultado y pasa a ser el sistema que permitió que esa brecha creciera. El duelo entre el FC Barcelona femenino y el Levante UD femenino no solo mide fuerzas deportivas, sino que revela el nivel de equilibrio real dentro de la Liga F. Y ese equilibrio, hoy, parece más teórico que competitivo. El dominio del Barcelona no es negativo en sí mismo, de hecho, es el resultado de una planificación ejemplar, pero su impacto en el entorno competitivo genera preguntas inevitables. Cuando un equipo deja de tener rivales internos, el riesgo no es que gane demasiado, sino que el resto deje de crecer al mismo ritmo. Y ahí es donde la liga entra en una zona delicada. Porque mientras el Barça se proyecta como referencia europea, compitiendo al máximo nivel y preparando finales continentales, otros clubes luchan por sostener estructuras básicas. Esa diferencia de recursos, planificación y estabilidad termina reflejándose en el campo de forma brutal. No es una cuestión de un mal partido, es una diferencia de ecosistemas. Además, este tipo de enfrentamientos afecta la percepción externa de la competición. Para quien observa desde fuera, la narrativa deja de ser la de una liga competitiva y pasa a ser la de un campeonato predecible. Y en el fútbol moderno, donde el producto también depende del espectáculo, eso tiene consecuencias directas en visibilidad, inversión e interés global. Por eso, más allá de lo que ocurra en los 90 minutos, este partido actúa como un indicador. No solo de quién es el mejor, sino de cuánto margen tiene el resto para acercarse. Y si esa distancia no empieza a reducirse, el verdadero desafío de la Liga F no será coronar campeones, sino reconstruir su propia competitividad. Este partido se jugará en el Estadio Johan Cruyff, pero su impacto trasciende completamente ese escenario. Porque cuando el balón empiece a rodar, lo que estará en disputa no es solo un marcador, sino la confirmación de una tendencia que lleva tiempo construyéndose. El FC Barcelona femenino no busca puntos, busca reafirmar un modelo que ya se ha convertido en referencia. Desde el inicio, el ritmo marcará la diferencia. El Barcelona intentará imponer su identidad desde la posesión, desde la presión alta, desde la circulación constante que desgasta al rival sin necesidad de aceleraciones bruscas. No necesita correr más, necesita pensar mejor. Y cuando eso ocurre, el partido entra en un terreno donde el rival no compite en igualdad de condiciones, sino que intenta resistir lo inevitable. Para el Levante UD femenino, el desafío es otro completamente distinto. No se trata de dominar, ni siquiera de equilibrar el juego. Se trata de encontrar pequeños momentos de estabilidad dentro de un contexto que constantemente lo empuja hacia atrás. Cada recuperación, cada transición, cada intento ofensivo será más una reacción que una propuesta. Y esa diferencia define todo. Lo más revelador es que este tipo de partidos rara vez cambian por un detalle aislado.
No es un error puntual lo que define el rumbo, es la acumulación de pequeñas superioridades que, minuto a minuto, terminan rompiendo cualquier resistencia. El Barcelona no necesita un golpe, necesita constancia. Y esa constancia es precisamente lo que más le falta a su rival. Por eso, cuando el partido termine, el resultado será solo una cifra. Lo verdaderamente importante será confirmar si la lógica se impone una vez más, o si, en medio de tanta diferencia, aparece algún signo de resistencia que permita imaginar un futuro distinto dentro de la competición. Este Barcelona versus Levante no es un partido para analizar quién gana, sino para entender por qué siempre gana el mismo. La clave no está en el talento individual, sino en la construcción de un ecosistema que elimina la incertidumbre del juego. El Barcelona ha convertido la previsibilidad en una virtud. Todos saben lo que va a hacer, pero nadie logra evitarlo. Y ahí está el punto más crítico para la Liga F. Cuando la superioridad deja de ser circunstancial y pasa a ser estructural, el problema deja de ser deportivo. Se vuelve sistémico. El riesgo no es que el Barcelona domine, es que el resto no tenga herramientas reales para desafiar ese dominio. Si la Liga no logra reducir esa brecha, estos partidos seguirán existiendo como espectáculos desequilibrados, donde el resultado importa menos que el mensaje que dejan. Y el mensaje, hoy, es claro, no estamos viendo solo a un campeón, estamos viendo a un sistema que ya juega en otra dimensión.